Ale, gracias por venir, hermano. Alejandro Zarramea, me dijiste, hoy venís con intenciones de hacer medio una clase, medio una conversación, para dar una breve introducción, ya hemos hablado antes, das conferencias de la regulación de criptomonedas, sos abogado y estás muy metido en todo el mundo de la blockchain, la descentralización, el mercado cripto, así que como para dar una breve introducción a quién sos, a quien no te conoce, llévame, me dijiste que tenés que hacer una presentación, que querías hacerla medio en formato de conversación. Estás haciendo una adscripción en la Universidad Católica. ¿Qué tipo de adscripción es y de qué va la clase que tenés que dar o la lección que tenés que dar? Yo estoy haciendo una inscripción en una materia de la Universidad Católica de Córdoba y entre los cursos de la inscripción, para aprobarnos la inscripción, incluyen unas actividades de una materia que se llama Metodología de la Enseñanza eh, y nos piden que preparemos una clase, bueno, con esos objetivos, ¿no? Desarrollar nuestras habilidades pedagógicas y bueno, justo habíamos charlado de la posibilidad de hacer esta entrevista y digo, bueno, ¿por qué no? Ya que creo que es el eje de la materia y creo que también la forma de pensar la educación que tengo, trabajar esto de las sinergias y digo, bueno, aprovechar la actividad y tu canal para, bueno, eh, contar un poco cómo veo la educación y cómo creo que debería eh, ser una clase o por lo menos cómo creo que debería orientarse la actividad educativa. ¿Cuáles son las principales fallas que estás viendo en cómo se da una clase? Bueno, nosotros en esta materia, la verdad que me gustó muchísimo porque trabajamos muchas críticas de autores, bueno, de renombre y reconocidas a los sistemas educativos tradicionales, ¿no? Eh, Se dice que nosotros heredamos sistemas napoleónicos, sistemas germánicos, que por ahí entiendo que se rigen por la obediencia, en lo que es abogacía es común, creo que ya todo el mundo lo critica el hecho de que el estudiante de abogacía repite normas o se convierte en un técnico eh, memorista, pero que por ahí le cuesta interpretar la realidad, interpretar los contextos y interpretar los cambios y las dinámicas sociales, que creo que bueno, en el sector que me interesa a mí, que es el de la tecnología, esto se observa o se hace más evidente. Eh, ¿Dirías como el atraso o el que no se puedan acomodar tan rápido como la tecnología? bueno, siempre creo que la abogacía ha pecado de ir un poco atrás del avance científico, porque bueno, tiene que ver qué es lo que pasa y después ver cómo lo regula, ¿no? Eh, pero bueno, ahí a mí me gustaría contar un poco también de lo que vos haces, porque vos estás creando contenido para las redes y estás entrevistando a gente, bueno, en la ciudad de Córdoba, acá es justo el frente de la Facultad de Abogacía, y para mí es muy valioso lo que vos haces porque eh, creo que todas las personas que han sido entrevistadas por vos tienen verdades parciales, aunque sea, de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que una de las grandes fallas del sistema tiene que ver con el hecho de la centralización educativa. Eh, entonces, por ahí, para mí una clase debería eh, cuestionar la existencia de verdades absolutas, ¿no? Y debería existir un plano de horizontalidad entre alumnos y docentes. Entonces, para mí la idea de hacer esta sinergia y de hacer esta breve presentación o entrevista o conversatorio, creo que tiene que ver con exponer eso, ¿no? Con exponer de que hay formas diferentes de transmitir información. Y bueno, otro de los temas que tocamos durante el desarrollo de la clase, de transmitir mediante la experiencia, de que el docente creo que debe eh, enseñar lo que sobre la marcha va aprendiendo con las limitaciones que eso tiene. eh, y bueno, y también dejando abierto al alumno la posibilidad de cuestionar al docente y decirle que, bueno, que esta no es la verdad, que es la verdad del docente. Bueno, que creo que cada uno tiene que buscar su propia verdad y, y también creo que hay un objetivo que a veces la educación académica no cumple, que es el de intentar desarrollar niveles más elevados de conciencia del individuo, ¿no? Que quizás parece una cuestión superficial,
o filosófica, pero creo que tiene que ver con esto de desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Metiste un par de cosas ahí. Te hago con la conciencia que estamos hablando de. Estamos entrando en otro, no, otro nivel de conversación. Pero dijiste un par de cosas, hermano. Dijiste como que nuestro sistema de educación está basado en, dijiste, el sistema napoleónico o germánico. Yo escuché la palabra prusiano. No sé bien cuándo es o cómo es. Mi entendimiento muy superficial de esto, y toco de oído, es que es un sistema que se desarrolla principios de 1800, una movida así. En quizás estoy mezclando fechas, pero revolución industrial. Entonces, como el objetivo, según entiendo, de este sistema era generar trabajadores eficientes para las fábricas. Entonces, no era como la iluminación y el buen desarrollo del ser humano y que esté abierto a la verdad y que alcance niveles de conciencia elevados, sino como hacer obreros que acaten reglas y que sean eficientes. Entonces, ese es el sistema en el cual estamos desarrollándonos o educándonos a edades tempranas. Por eso todas las mesas apuntan hacia el frente, hay un horario, hay una estructura bien diseñada, hay una estructura también de autoridad, el docente es la autoridad y los niños están ahí para aprender o los alumnos están ahí para aprender. Entiendo el punto de la horizontalidad y déjame ver si podemos hacer un puente en eso. Creo que hay una utilidad en que haya una persona que guía la clase, que es el docente. Al mismo tiempo no debería ser como, este es lo único que es verdad es lo que yo digo y vos no tenés nada para agregar, sino que lo único importante es lo que sabe el docente. Creo que eso es una falla y es una corrupción de la idea. Creo que estoy de acuerdo con vos en que ambos están aprendiendo y el docente puede ir aprendiendo mientras va enseñando. O puede ir, en el mejor de los casos, recuestionándose lo que está diciendo mientras lo está diciendo. Creo que eso sería mejor. Hablas también de... Me gustaría preguntarte un poco también para que el docente te conozca, ¿qué edad tenés vos? ¿Por qué estás haciendo esto? Que nos cuentes un poco de qué lecciones, qué aprendizajes te ha dado esto de entrevistar a gente en la calle, de distintos estatus sociales, de distintas posturas políticas. ¿Qué aprendizaje crees que has sacado de todo esto y por qué lo haces? ¿Por qué? A ver, mi nombre es Ignacio Ferrari, tengo 26 años, 27 ahora en enero. ¿Por qué hago esto? Porque me gusta hablar con gente, entonces cuando estoy haciendo esto ahora mismo, cuando estamos hablando, estoy presente. Entonces no estoy pensando en mañana o en las cosas que hice mal en el pasado o lo que debería hacer o ganar plata, ¿entendés? O problemas, preocupaciones o qué va a pasar, me voy a morir, ansiedad, cuáles son los problemas que tengo que resolver. Estoy únicamente presente acá y eso es lo que más disfruto y siento que es útil. El hecho de que esté presente y de que esté únicamente involucrado en hacer esto y no esté pensando en mí mismo, como, che, tendré un moco, ¿viste? Como, no estoy pensando en cómo me veo o cómo me debería ver. El hecho de que esté presente haciendo lo que estoy haciendo y que me olvide de mi ego, me parece que es un indicio de que estoy haciendo algo que es significativo para mí. Es una cuestión de, viste, de como lo que te guía la intuición, de usar la intuición como guía. Cuando estoy haciendo esto, siento que mi vida tiene sentido. Entonces, creo que quiero pasar la mayor cantidad de tiempo posible en ese lugar, entre comillas, en esa sensación o en ese estado de conciencia. Entonces, creo que por eso lo hago. Sí. ¿Te puedo preguntar otra cosa también? Porque, creo que es de valor, porque te veo, vivo por acá cerca, te veo muy seguido, no sé cuántos días a la semana venís. Bueno, estamos ya en diciembre, hace mucho calor, vos seguís acá. Eh, y ahí hay algo que quiero resaltar, que me surge ahora, que es el tema de la disciplina, porque muchas veces se asocia la disciplina con el deber impuesto, con el acatar órdenes, y me gustaría por ahí que cuentes cómo desarrollaste este hábito y esta disciplina, porque creo que tiene que ver más con algo de desarrollar tu pasión, ¿no? Y creo que eso es algo valioso porque es otra. Disciplina no tiene una connotación ni negativa ni positiva, es una palabra. Pero creo que disciplina con pasión y amor por lo que uno hace es más bonito, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo te sentís con eso? ¿Cómo lo llevas? Creo que sí, la idea desde el comienzo, yo empecé con, sé la fecha en la cual voy a terminar y la idea era hacer todos los días subir un video.
Hoy creo que estamos grabando el episodio 210, lo cual indica como ya son 7 meses consecutivos en los cuales estoy subiendo un video por día. No grabo todos los días, grabo 5 días a la semana. Lunes a viernes, de 2:30 a 6:30. Y creo que un poco lo que estaba buscando era pasar por este proceso de disciplinamiento conmigo mismo, de decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, y para probar que realmente lo quiero hacer, me voy a someter a este nivel de disciplina. En pos de crecer, en pos de aprender, en pos de convertirme en otra cosa, de transformarme en lo que me gustaría ser o en quién me gustaría ser, ¿qué más te puedo decir? Eh, Creo que tiene también que ver con, de alguna u otra manera vamos a tener que hablar de qué es lo que le da sentido a tu vida. Y un paso para atrás tenés que preguntarte, ¿se puede vivir sin sentido? Y a mi entender no se puede vivir sin sentido. La base de la realidad, expuesto por la mayoría de las religiones, no quiero decir todas porque no conozco todas, a mi entender, lo que todos proponen es, hay sufrimiento y hay una limitación. Podemos conceptualizar a un Dios infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo puede, todo lo ve, todo lo sabe, para siempre, es eterno. Entonces podemos conceptualizar eso y en contraposición somos como gemelos de Dios. Dios es eterno, es infinito, nosotros somos muy limitados. Entonces la base de la realidad es nuestra limitación y el sufrimiento que causa el querer hacer más o el deseo y el no poder hacerlo. Entonces la insatisfacción creo que es la base también de alguna manera del sufrimiento. Quizás es muy ingenuo o una descripción acotada, pero es hasta donde me da la cabeza hoy. Ahora, no hay una escapatoria del sufrimiento. Vamos a sufrir. ¿Qué haría que ese sufrimiento sea significativo? En nuestra simbología, en las sociedades occidentales, el cristianismo, nuestra religión de base, propone que es el cargar con tu cruz, en términos simbólicos. Cargar con el sufrimiento del mundo y hacer algo, transformarlo en algo significativo. El que tenga significado o tenga sentido cargar con la cruz. En el mito, no es el mito de Sísifo, porque eso es Camus, pero en la mitología, Sísifo está condenado por los dioses a subir una piedra por una colina y cada vez que la termina de subir, cae de vuelta. Que es como nosotros, tenemos un objetivo, lo conseguimos y ahora, bueno, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ahora estamos haciendo esto, cuando terminemos esto, capaz que nos agarra hambre, capaz que tenemos ganas de tener sexo, capaz que tenemos sueño, entonces como siempre hay algo más para adelante, nunca se acaba. ¿Qué haría que, incluso con las catástrofes que pueda haber en la vida o con el sufrimiento de que se muera alguien cercano a vos, de que hay asesinatos, de que hay violaciones, de que hay niños que tienen cáncer, a la luz de todo el sufrimiento que existe en el mundo, cómo deberíamos comportarnos para aliviar ese sufrimiento? Porque podríamos decir que es todo lo mismo, pero si caemos en ese nihilismo, o nos resentimos, si caes en el nihilismo y querés encarnarlo, porque todas las ideas tienen una aplicación práctica, así como, y me interesa que entremos ahí, como el conocimiento no es algo abstracto, así como qué idea tiene razón en un debate de ideas, cuál es aplicable a la realidad. Entonces, creo que hay ideas que no son aplicables a la realidad. Si lo pensás como en términos darwinianos, hay algunas que son replicables infinitamente y que se pueden seguir adaptando, y otras que son como un camino evolutivo sin salida. Entonces, el nihilismo, si decís nada tiene sentido, ¿por qué estar vivo? Entonces, una salida de poner en práctica esa idea es quitarte la vida. Eso creo que es como en el mejor de los casos. En el mejor de los casos vivís y haces que tu vida tenga sentido. La otra es, no tiene sentido, por ende, decido irme. El otro lado, poner que ese es el cero, ese es el gris del medio. Del otro lado del extremo tenés el resentimiento. Creo que esto lo apunta muy bien una de las primeras historias bíblicas del Génesis, que es Abel y Caín. Abel era el favorecido por Dios y daba sacrificios de buena calidad, porque Abel en la historia dice que es como un granjero o es ganadero. Entonces la implicación es que da sacrificios de carne, que siendo escasa en esas épocas donde la carne era un bien preciado, la implicación es que los sacrificios que Abel daba a Dios eran de mayor valor. Caín era un agricultor, entonces sus sacrificios eran de menor calidad, eran de verduras. Entonces la implicación es que él no estaba dando lo mejor de sí a Dios, no le estaba dando los mejores sacrificios. Entonces Caín se resiente con Dios y le dice, ¿cómo puede ser esta realidad que creaste en la cual a mi hermano le va re bien y a mí me va mal? Entonces no es culpa mía, es culpa tuya por cómo diseñaste el sistema. Dios le dice algo así como, si hicieras bien, ¿no tendrías un resultado de bien? Y le dice algo así como las traducciones dice algo así como, el pecado es un felino en celo que vos invitás a entrar a tu casa y lo dejás que tenga su voluntad con vos.
esta idea de que tenés pensamientos oscuros y que los podés entretener. Eso es lo que está, la implicación de lo que le está diciendo Dios a Caín. El final de la historia es Caín mata a su hermano Abel, que es su héroe. A él le gustaría que a él le fuera como a Abel. Lo mata y Dios lo condena y le dice como, lo condena al destierro y le pone una marca para que nadie lo pueda matar, para que no se pueda escapar del peso de la conciencia. Y Caín le dice, el peso de este acto es demasiado difícil, demasiado pesado para cargar. Entonces, volviendo, para ponerlo en cosas prácticas, podés cargar con tu sufrimiento de una manera noble y honrosa, podés pensar que nada tiene sentido y en tal caso te genera ansiedad, porque al no tener objetivo te genera ansiedad, no sabes qué hacer, no sabes si salir de la cama o no, porque no tenés ningún objetivo, entonces, ¿para qué vivir? Quizás decidís terminar con tu vida. Del otro lado es el resentimiento contra la estructura de la realidad, o Dios. Hay una frase de... La voy a cagar con el nombre, se llama Mefistófeles, es la encarnación del diablo en Fausto, de Goethe. Y era la frase favorita de Marx, escúchate esta. La frase que dice la encarnación del diablo en este cuento de Goethe, novela, es: todo lo que existe merece perecer. Creo que esa es la síntesis del espíritu del mal, el resentimiento contra la vida en sí misma. Toda la realidad, el ser con S mayúscula, no debería ser. Entonces, te di una banda de data ahí, lo que te estoy queriendo decir es: podés resentirte contra la realidad y decir, todos hacen culiar, es todo por poder, tengo que hacer yo, yo soy Dios, yo tengo que imponer mi voluntad, cueste lo que cueste. Entonces, si caes ahí, te vuelves una persona muy oscura y generas más sufrimiento. ¿Vos sentís que la educación académica te da contenido? Creo que justamente no te habla de esto. O sea, entiendo el punto de, bueno, debería ser laica la educación y no debería imponerte una religión. Está bien, pero estamos sacando el sentido de la educación y estamos dando información muerta. Porque hay otra frase de Aristóteles que dice algo así como, habla de los filósofos que son como juristas, básicamente, como que la ley muerta, te dicen la data de que, bueno, esta es la verdad, pero dice, como el médico que no toma su propia medicina, sus vidas van a estar vacías de igual manera. ¿Me entendés? Como, si yo te digo lo que está bien, che, tenés que entrenar, tenés que levantarte a la mañana, tenés que tener un calendario de sueño balanceado, pero si yo no lo hago, no sirve. Tiene que estar puesto en acciones. Entonces, creo que todas las implicaciones morales, al sacar la religión, todas las implicaciones morales que te deberían dar en la escuela sobre el por qué hacer algo, no las tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que es vacío. Es información. Es, entre comillas, conocimiento, pero no sabiduría, porque no está encarnada. ¿Cómo te suena eso? Bueno, no sé, nos pusimos muy filosóficos, pero está buenísimo. Me encanta que sabes de muchos temas. Creo que fruto de hablar con mucha gente. Eh, yo lo que quería transmitir también es que creo que la educación académica a veces impone, y la realidad también a veces impone ciertos estándares de éxito. eh, que por ahí a veces el éxito parece estar orientado a un objetivo, y que el incumplimiento del objetivo es sinónimo de fracaso, ¿no? Eh, y ahí me gustaría resaltar a veces también que a veces fracasar es parte de un éxito superior, que es el hecho de transmitir sabiduría a las generaciones venideras, ¿no? Es parte de la pelea, ¿no? Es decir, bueno, estoy intentando algo que no sé si lo voy a lograr, pero aunque no lo logre, lo que yo hago vale porque alguien quizás después lo pueda hacer mejor que yo. Eh, Déjame proponerte algo, porque creo que estamos apuntando a esto, que es a qué debería estar orientada la educación. ¿Cuál debería ser el horizonte? ¿En pos de qué? Te propongo algo que escuché y que a mí me parece que tiene sentido. Decime cómo te suena. La educación, sobre todo de las humanidades, en las universidades, debería estar orientada también del secundario y del primario, como debería estar enmarcada en la búsqueda de lo bueno, lo bello y lo verdadero. ¿Cómo te suena esa proposición? bueno, eh, una vez me dijeron que este mundo es el mejor de los mundos posibles, porque si bien es cierto que en el mundo existe el error, es el mínimo de error necesario para exaltar el concepto de la verdad. ¿M?
si bien es cierto que en el mundo existe la tristeza, el dolor, es el mínimo de tristeza necesario para exaltar el concepto de la felicidad. ¿M? Si bien es cierto que existen cosas feas, dolorosas, es lo mínimo necesario para exaltar la belleza, ¿no? Entonces, bueno, sí, son reflexiones. Eh, yo creo que esto que vos haces de conversar con gente en la calle, que cada uno te dé su mirada parcial, es importante, porque lo asocio mucho con temas de mi interés. Eh, yo estoy muy involucrado con la tecnología blockchain y con la filosofía de Bitcoin y de las tecnologías descentralizadas, eh, que eso tiene un origen quizás financiero, que después fue derivando en otras cosas o en otros usos, y no es únicamente lo financiero lo que mueve el sector, pero creo que también tiene implicancias pedagógicas, ¿no? Eh, Creo que es necesario un acompañamiento cultural de la tecnología. Básicamente esa filosofía de la descentralización implica eh, prescindir de ciertos intermediarios. Y creo que eso también sirve como metodología pedagógica. Es decir, cada persona que integra una comunidad o diferentes comunidades son gente que puede validar, como lo hacen los nodos en Bitcoin o tecnologías semejantes, saberes y conocimientos y verdades parciales que creo que tenemos. No sé si existe una verdad única o si existen diferentes verdades o diferentes puntos de vista sobre lo mismo. Eh, Creo que es natural nuestra condición humana limitada. Eh, pero bueno, creo que sí hay algo de valor pedagógico en esto de que cada uno vierta su opinión. Y bueno, y eso llevado al derecho creo que es importante. Es importante porque en el derecho se ve mucho esto de conocimientos hegemónicos y de agentes que reproducen, creo, las fallas por ahí del sistema. Y un modelo que, desde mi punto de vista, no contempla ciertos avances de la tecnología, o por ahí los contempla en miras a satisfacer un status quo, que ahí creo que también hay un fenómeno esto se lo escuché decir bueno, a un empresario argentino, la verdad, muy copado, pero él decía que todos los avances tecnológicos primero empiezan siendo una revolución, hasta que después se integran al status quo, y bueno, y está en cada uno detectar cuál es la próxima revolución, ¿no? Es decir, el sistema absorbe lo que al principio estaba con ganas de rebelarse, termina siendo asumido como una nueva realidad. Y bueno, hay que estar abierto de mente y de espíritu para ver, bueno, cuál es la próxima gran revolución, ¿no? Cuál es la próxima gran eh, innovación. Creo que esa lucha en particular se está dando en blockchain en este momento. Viste, cuando sé que también sabes de finanzas y de inversiones, pero bueno, con esto de los ETFs, con esto bueno, de las regulaciones norteamericanas o de la Genius Act, sobre cuestiones como identidad digital. A ver, para mí, identidad digital tiene cosas buenas y cosas malas, depende de quién las use. Pero bueno, el sistema va asimilando todos esos avances, eh, hasta incluso quizás desde un punto regulatorio. Y bueno, creo que la esperanza del individuo eh, pasa por esto de estar abierto de mente, abierto de espíritu, ser crítico, ser rebelde y pensar, intentar pensar de una manera diferente, ¿no? Y yo quiero fomentar eso, o sea, a mí me gustaría fomentar eso, eh, que nada, que cada uno haga su camino, que no se casen con los conceptos de éxito, eh, y nada, que cuestionen. Bueno, me interesa muchísimo entrar por ahí, por todo lo que es la descentralización y los beneficios que puede traer, y en dónde sí, en dónde no, y los pros y los contras en cada aspecto de la sociedad, en qué sí nos convendría estar descentralizados y con qué balance de descentralización sería útil para que funcionen las cosas de la mejor manera posible. Me interesa volver a traerte a... Uno, no quiero que termine
conversación sin que hayas tocado los puntos necesarios para hacer la presentación. Así que cuando necesitemos volver, volvemos, ¿sí? Sí, En pos de encaminarlo para eso, me interesa preguntarte sobre cómo debería estar enmarcada la educación. Volviendo a esto de el horizonte, ¿en pos de qué? Yo te propuse esto de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Ahí tenés implicaciones morales, ¿sí? Y al mismo tiempo hay una forma en la cual vos me dijiste, te voy a presentar tres cosas. Una, esto de que te propuse al principio de que la educación esté enmarcada en pos de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Otra cosa es el entendimiento más profundo de la realidad. Entender cómo funciona la realidad. Y otra, creo que si ya estás entrando en la moralidad, es eso, como cómo infundir eso en los niños para que no sea conocimiento muerto. Hay algo que se me está escapando, que lo tenía ahí en la cabeza, pero se me fue. Eh, pero esto, que me estabas diciendo de la verdad, que me dijiste, por ahí cada uno te cuenta su verdad. Yo tengo un problema con la forma en la cual eso está formulado. Decime cómo te suena esta objeción con eso. Está no sé si es como una historia corta del hinduismo, esto de que son personas que van tocando el elefante y uno toca la cola, otro toca la trompa, otro toca el lomo y como que van diciendo, esto es rugoso, esto tiene un hueco, ¿me entendés? Como van tocando y el elefante es uno solo. Entonces, mi entendimiento de la realidad es que la verdad con B larga, con B larga no, con B corta pero mayúscula, como la verdad en sí misma es una. Pero tenemos cada uno una pieza del elefante. Estamos tocando un poquito el elefante. Entonces, no creo que la verdad sea relativa. Creo que en cierto punto, eso es lo paradójico. Es un poco relativo y es un poco absoluto. ¿Entendés? Creo que tenemos una percepción de la realidad, pero creo que la realidad es. No sé, es medio fladero, pero por eso. Te voy a hacer una analogía tecnológica, pero cuando vos tenés los nodos de Bitcoin, que vos tenés, bueno, con eso validás las transacciones que pasan, tenés un concepto que es el de los nodos prune, es decir, los nodos podados. Así que por una cuestión de espacio decís, che, me fijo en una partecita del libro, eh, pero creo que tiene que ver con esto de esta idea de descentralizar el conocimiento, eh, que también me gustaría decir que hay gradaciones en esto de la descentralización, porque todo el mundo habla de centralización o descentralización, y la verdad es que en el medio hay niveles, dijera este influencer tan popular, hay niveles. Entonces, se puede estar un poquito más descentralizado, un poquito más centralizado, eh, y todo forma parte, ¿no? Para mí las experiencias académicas tienen su valor. Eh, También las jerarquías también tienen su valor. Si bien a mí me gusta que el docente se ponga en plano de igualdad con el alumno, eh, las jerarquías por ahí han tenido objetivos, ¿no? Es decir, por ahí a veces la centralización permite una decisión más ágil. Pero para mí hay verdades parciales y bueno, creo que, o ambiciono a que en comunidad eh, y bueno, con amor se puedan hacer cosas bellas y productivas y útiles. Se me vino esto que cuando estabas hablando de los nodos, esta frase de la verdad no está en nosotros, sino entre nosotros. Creo que es como la suma de todas las verdades parciales te da la verdad o el entendimiento total que tenemos la humanidad de la verdad. En esa. ¿Por dónde seguimos con la presentación, hermano? La verdad que Metodología del aprendizaje. no sé si me van a bochar o no, pero yo tenía acá. Contame, sí, contame porque tenés como una presentación para dar, tenés como un orden de cosas de las cuales te gustaría que hablemos. Llévame desde el principio. ¿De qué va esto de la crítica del sistema educativo convencional orientado a la Facultad de Derecho? Mira, ¿te parece que hagamos un corte, charlamos y lo hacemos en otro tiempo? Podemos hacer un cortecito, más vale. Ale, reagrupamos. Tenemos bien definido cómo va a ser ahora la metodología. Estamos oficialmente en tiempo de hacer la tarea. Vamos a hacer esa presentación que tenés que entregar. Entonces, llévame, ¿por dónde empezamos? Bueno, antes que nada, quiero contar que, bueno, tenía que cumplir una actividad académica para una materia que se llama Metodología de la Enseñanza. Y
en esa búsqueda pedagógica dije, ¿por qué no proponer una actividad diferente y traer la educación a la calle? Y bueno, te conocí a vos, que sé que estás haciendo esta actividad hace bastante, ya tenés 210 capítulos creo en tu podcast, muchos días del año entrevistando a gente acá al frente de la Universidad de Derecho. eh, y bueno, me pareció súper interesante como una alternativa pedagógica. Entonces, eh, quería preguntarte a vos eh, sobre qué entrevistás a la gente acá, qué aprendizajes crees que te da, por qué crees que esto es valioso. El formato ahora es que la persona venga a hablar de un tema de interés suyo. Mis temas de interés generalmente, al principio hacía otro formato que eran preguntas. Las áreas de interés principalmente mías son relaciones interpersonales, relaciones amorosas como hombres-mujeres, filosofía, psicología, religión, más o menos por ahí. Quizá alguna que otra más, economía, finanzas es otra, pero sobre todo esas son mis áreas de interés. Bueno, ¿vos considerás que la calle es una especie, un espacio legítimo de conocimiento? Eh, ¿Qué diferencias hay entre lo que se aprende en la universidad y lo que se aprende en la calle para vos? Creo que sí es un espacio legítimo de conocimiento y de educación. Creo que no existe un lugar formal como tal en la calle. Así como, no sé, Sócrates hablaba en la calle y daba clases en la calle y había estos, que no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero que filosofaban mientras caminaban. Creo que podríamos volver a eso, a hacer un foro en el cual no sea la plaza pública Twitter, sino esto, realmente, como que otras personas se puedan sentar a escuchar lo que hablamos, dos personas que tienen una forma de ver las cosas. Me preguntas otra cosa sobre eso. No, no, el valor que tenía para vos el conocimiento que se adquiere Sí. entrevistando a gente en la calle, digamos, y las diferencias que había entre con los modelos educativos por ahí tradicionales, donde por ahí hay un saber más un poco centralizado. Creo que la gran diferencia es la profesionalización. Nadie que se sienta acá, a menos que sea un caso en particular, te puede decir yo soy un profesional en esto. Estás pidiendo la opinión sincera, honesta, de una persona común y corriente. Quizá un profesor de economía, pero te habla de creo que existe Dios o no. ¿Entendés? Y te dice su intuición sobre eso. Entonces creo que esa es la gran diferencia. Cuando tenés un profesor al frente, él está certificado para enseñar cierto tema. Creo que esa es la gran diferencia. Bueno, vos sabés que para mí es súper interesante porque mi idea de esta clase es dar algunos lineamientos sobre lo que sería para mí la descentralización del conocimiento. Eh, yo estoy involucrado con temáticas referidas a tecnología blockchain. Y bueno, blockchain arranca con Bitcoin y con lo que es la descentralización por ahí financiera y la desintermediación. Eh, pero creo que también eso tiene otro factor y otro componente y que de eso depende el éxito o no de estas nuevas tecnologías, que es la descentralización cultural. Entonces, para mí el hecho de que cada persona pueda aportar verdades parciales sobre un tema, y también esto de hacerlo desde un plano quizás no técnico, sino desde un plano de una búsqueda más elevada de conciencia, creo que me parece interesante y creo que es un punto que se tiene que trabajar en las aulas para no únicamente formar técnicos y expertos en un tema, sino que también se vean acompañados de nada, de estas ganas de contribuir a una mejor sociedad, como decías vos en Grecia o bueno, en otros ejemplos históricos, ¿no? Eh, Te quería preguntar, Ignacio, si vos considerás que hay problemas de base en los sistemas educativos centralizados. Creo que sí. Creo que sí. Y creo que hay un problema de no poder innovar lo suficientemente rápido. Creo que nuestra educación no es, nuestra educación primaria y secundaria hoy no está adaptada a las necesidades que van a tener esos niños cuando terminen el sistema educativo. Lo mismo con las universidades. Creo que hay carreras que se están estudiando hoy que para el tiempo en el que los niños o los jóvenes terminen esas carreras ya no van a ser útiles, porque van a haber desaparecido por la automatización de la inteligencia artificial. Entonces, creo que no es lo suficientemente ágil. Ese es el principal problema de la centralización. Lo útil es que es uniforme, todos van a aprender lo mismo, pero de vuelta creo que tiene que haber un horizonte, como, ¿para qué estamos enseñando esto? Y mencionaste recién, para tener una mejor sociedad. Eso de mejor es moral. Entonces creo que debería estar encuadrado, si querés tratar de mantenerlo laico, puede ser útil, pero encuadrado en qué objetivo, en qué moralidad, en pos de qué estamos aprendiendo.
y cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida. Creo que eso es fundamental. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que también es jugar por ahí un poco a ser Dios, ¿no? De decir, a ver, vamos a determinar qué es el bien y qué es el mal, que es difícil. Eh, pero bueno, sí, yo personalmente advierto que hay una crisis en los modelos centralizados, particularmente en derecho, cuando por ahí, bueno, nosotros en esta materia hemos estudiado algunos modelos educativos, que me gustó esto que me comentabas antes de, yo te hablaba del modelo educativo napoleónico y modelo educativo germánico, vos me decías modelo educativo prusiano. Es decir, todos modelos donde hay una centralización, donde se hacen soldaditos, decía yo, vos capaz que lo llevas por el lado de se hacen a obreros, pero en definitiva hay un sistema o hay una lógica de un sistema que por ahí oprime y que obliga. Eh, También quería resaltar en esto de que yo vine a dar esta clase con vos porque admiro tu disciplina, porque estás todos los días acá, no importa si hace 35, 40 grados de calor, estás acá entrevistando gente en la calle. Eh, Creo que la disciplina en sí no es ni buena ni mala. Creo que es algo que es más fácil de lograr cuando hay pasión y cuando hay vocación por lo que se hace. Eh, y bueno, también quería preguntarte qué considerás vos que es el éxito. Creo que hay como dos respuestas a eso. Habíamos hablado sobre los objetivos. Creo que si tenés un objetivo marcado, si lo lográs, alcanzaste el éxito. Si no lo lográs, es un fracaso. Pero ¿en pos de qué? De vuelta. O sea, éxito significa irte a dormir con la conciencia limpia a la noche y poder dormir bien, o significa tener $1 millón en el banco. Creo que esto de la sociedad nos impone el éxito. Creo que hay cosas que se ven desde afuera como esta persona logró el éxito. Y por ahí son cosas difíciles, pero no son cosas valiosas. Entonces, quizás tener $1 millón es difícil, por eso la gente lo ve y lo aplaude y lo celebra, porque le gustaría tenerlo, porque es difícil de conseguir, pero no necesariamente es algo valioso, simplemente es algo difícil de conseguir. Entonces, creo que es individual, es un indicio también social de alcanzar algo difícil, de estatus, pero para mí el éxito va más de tratar de encontrar qué hacer con tu vida y poder vivir de la mejor manera posible con un mejor impacto en la sociedad, porque no somos individuos únicamente, sino que somos individuos en sociedad. Entonces, cómo tener el mejor impacto posible y tener la mejor experiencia de vida posible, que no significa logros únicamente, sino estar en paz con tu vida. Creo que la felicidad, eso de la búsqueda de la felicidad, tiene más que ver con la paz con vos mismo y con tu Dios o con la realidad, más que la euforia o el alcanzar logros. Ignacio, eh, para por ahí también introducir algunos conceptos, obviamente que es una clase de 12, 15 minutos, no se pueden agotar un tema en 15 minutos, pero sé que tenés también alguna experiencia con tecnologías descentralizadas, con Bitcoin, con blockchain, has explorado un poco ese ámbito. ¿Por qué empezaste a indagar en esos lugares? ¿Qué encontraste ahí que no encontrabas en los sistemas tradicionales? Lo voy a mantener apto para todo público, ¿sí? Ok. Pero en la pandemia estaba muy lleno de excesos y de nihilismo y no sabía qué hacer. Y entré en YouTube a ver como, bueno, qué podría hacer con mi plata o de qué está hecho el sistema financiero mundial. Entonces empecé a ver una serie de documentales que explicaban sobre que el dinero se estaba devaluando por los bancos centrales y su constante impresión monetaria. Entonces eso me llevó a tratar de solucionar el problema de no empobrecerme año tras año. Entonces, investigué un poco de qué trataba el oro, de qué trataba la plata y de qué trataba esta nueva tecnología que era Bitcoin. Entonces, entré más o menos por el lado de lo económico, pero en términos de la filosofía de la descentralización, me pareció muy interesante y me entusiasmó mucho la idea de, bueno, no tenés por qué pedirle permiso a un gobierno ni a un banco para tener acceso al dinero y a un dinero real. Entonces, esta idea del código y de la verificación, que es un problema que se resolvió y es lo revolucionario de Bitcoin, que pudo resolver este problema de certificación descentralizadamente. Eh, Así que eso también es lo que sé y lo que me llevó a meterme. Sabes que para mí, eh, te quiero consultar también qué pensás sobre esto, pero para mí también se puede hacer una analogía a los sistemas educativos y a la forma de transmitir enseñanza, ¿no? Hace relativamente poco, una semana, 2 semanas,
un docente que fue quien me inició en esto, aprobó su tesis doctoral en educación, eh, y él precisamente planteaba esto de blockchain como una tecnología pedagógica, ¿no? Como esta idea de descentralizar no únicamente las finanzas, sino también descentralizar la educación. Y creo que, como todo, todas las cosas son perfectibles, incluso el gran trabajo que vos haces se podrá mejorar un montón, seguro, te voy a ver crecer un montón, pero te quería consultar si para vos existe esta idea de la descentralización del conocimiento, de que cada persona tiene un poco su verdad, de que todos podríamos actuar como nodos del saber y que todo lo que cada ser humano tenga para aportar es valioso, no importa si sos docente, si sos alumno, eh, si tenés un puesto jerárquico, si tenés un título, si no lo tenés. Creo que si el saber humano se crea así o no. Lo que me sale sobre esto es la libertad de expresión como algo fundacional de las sociedades occidentales y sobre todo en Estados Unidos tienen esta enmienda de la libertad de discurso, de que cada persona puede decir lo que quiere sin tener miedo de ir a la cárcel. No significa que todo lo que puedas decir se debe decir o está bien decirlo, y ahí tenés la implicación moral. En ese sentido creo que está bueno que todos podamos aportar a la máquina o podamos decir lo que nos parece que es verdad. Ahora es importante tener en claro que hay malos actores, que no tienen el mismo fin en mente, sino que buscan entorpecer el sistema. Entonces, cómo lidiar con esos actores, con esos malos actores, es un desafío de la descentralización para que pueda funcionar. Si tenés gente que está queriendo causar ruido para que no se escuche la señal, tenés un problema de que la mayoría de las personas no accede a lo que es la verdad. Entonces, si estamos en pandemia y no estoy déjame poner la contraposición. La contraposición es que tenés una sola persona que te dice esto es verdad, no lo puedes cuestionar porque si lo cuestionas vas a la cárcel. Entonces ese es el problema de la centralización cuando se corrompe. Creo que tiene que haber un límite y un balance entre las dos en ese sentido. ¿Cómo lo ves? Ahí también me surge para llevarlo también al área educativa, porque la materia en cuestión es metodología de la enseñanza. Si vos crees que un sistema evaluativo de calificaciones es bueno para el individuo, o si crees que puede haber otros sistemas que sean más empáticos, colaborativos. Yo por ahí veo mucho eso de que el sistema fomenta la competencia, que bueno, creo que es una herramienta válida quizás para mejorar, pero creo que también es linda esta parte de colaborativa, de trabajar en equipo. Es decir, yo tengo que hacer una actividad para la universidad, vos estás haciendo esta actividad en tu día a día de entrevistar a gente, buscar sinergias, buscar objetivos comunes. Si crees que eso existe en la educación, si se debe mejorar o no. Creo que existe, creo que deberíamos aprender a colaborar. Creo que la competencia no es algo malo, de hecho creo que es fruto de la realidad. O sea, como la naturaleza compite, nosotros competimos. Sobre el proceso evaluativo creo que es necesario porque si no, ¿cómo haces para certificar? Creo que ese es el principal problema. ¿Cómo haces para decir, esta persona es un doctor y deberías confiar en él si no tiene el título? ¿Me entendés? Si no hubo un proceso en el cual le fueron poniendo nota diciendo, bueno, esto que debería saber lo sabe porque tal persona dijo que lo sabe porque estaba certificado antes. Entonces, creo que esa es la utilidad de certificar y de evaluar. Pero estoy de acuerdo con vos en que sería mucho mejor también incluir e integrar este aspecto de colaboración en pos de un objetivo, porque la vida funciona mejor cuando trabajas en equipo para lograr ese objetivo. ¿Qué sabes hacer vos? Bien. ¿Qué sé yo hacer bien? Lo hacemos y sale mejor. Yo esto lo hilvano con esta idea de que en el principio de estas tecnologías bueno, que me interesan a mí, al principio eran un poco más revolucionarias, más de pensar que la descentralización tumbaba todo, y hoy estamos en estos estadios, creo, un poco más intermedios, donde hay gradaciones entre la centralización y la descentralización, y vemos que hay componentes valiosos en la descentralización, nuevas maneras filosóficas de concebir el mundo, que están buenísimas, pero también decir, che, algunas cosas que tenemos están buenas, sirven, son útiles, así que esta respuesta tuya la conecto con eso, ¿no? Eh, ¿Crees que blockchain es una tecnología que deba ocupar un lugar central en la educación? ¿Tenés noción de, creo que alguna vez lo hemos charlado, de algunas normativas vinculadas a blockchain o cripto a nivel mundial? Eh, ¿Alguna noción de eso? O de temáticas, por ejemplo, como identidad digital, que por ahí son un poco
desafiantes. Creo que no vamos a poder entrar en profundidad en todo, pero creo que todos los avances posibles que está trayendo el desarrollo de la blockchain sería útil prestarle más atención, porque va a ser muy virtuoso, a mi entender, esto de poder descentralizar la, la verificación, esto de la verificación descentralizada, me parece que es muy poderoso. No, no puedo ver completamente la extensión de las aplicaciones, pero creo que si le prestamos más atención y en colectivo, si más gente le presta más atención, vamos a poder descubrir qué otras aplicaciones tiene y creo que eso es lo interesante. Entonces, 100% no sé cuáles son las aplicaciones, pero creo que si lo estudiamos más, podemos llegar a descubrirlas. Entonces, 100% por ahí. Sí, sí. Bueno, yo creo que esta filosofía de la descentralización puede ir para muchos lugares. Por ejemplo, para mí, para el tema de crear contenido, que bueno, que es por ahí tu área, que estás en esto. Decir, che, subo mi contenido a una plataforma centralizada o a una plataforma descentralizada. Porque también la centralización tiene un potencial riesgo para la libertad de expresión que mencionabas vos, para decir cómo pienso. Por ahí no, no lo podés hacer en todos los lugares como te gustaría, ¿no? ¿Tiene valor para vos enseñar y aprender en red? Ah, tir- Tírame alguna cosa que te haya comentado alguien de la calle o algún entrevistado que hayas dicho, che, esto me lo llevo para la vida, este consejo para mí es importantísimo. Consejo Un así de montón, vida, sí, seguro. hay muchas cosas también, pero también como datos de cultura general. Por ejemplo, justo antes de empezar a grabar, me contaste que la llave de la vida es esta cruz, que no es una cruz egipcia, se llama la llave de la vida y tiene toda esa simbología. El Ankh. El Ankh. El Ankh egipcio, sí, sí. Ankh. Ankh. El Ankh no sabía que se llamaba así, no sabía tenía el simbolismo de la llave de la vida. Entonces, por ejemplo, eso es una de esas cosas que me llevo de hoy, ¿entendés? Como que aprendí de eso. En términos de algo más para la vida, creo que no sé si lo aprendí en la calle, pero es algo que pongo en práctica todos los días, que me enseñó mi viejo y que es de un poema que se llama Desiderata. Y es, enuncia tu verdad de una manera serena y tranquila, y escucha al torpe e ignorante, pues él también tiene su verdad. Algo así. Entonces, ¿qué tenés vos para decirme? Incluso si estamos completamente en desacuerdo, ¿qué puedo aprender de cómo vos ves el mundo? Entonces creo que eso es lo principal que he aprendido a través de la puesta en práctica de escuchar a otra persona. Bueno, me pareció súper bonito. Me pareció súper bonito que lo traigas a tu viejo también. Eh, y bueno, creo que para cerrar, me gustaría consultarte, yo creo que sí, pero si crees que además de las universidades, además de formar técnicos en temas específicos y memoristas, ¿no consideras que es necesario que fomenten espíritus rebeldes, críticos, abiertos y con búsquedas de estados más elevados de conciencia? Creo que la conciencia es difícil de tocarlo eso porque no sabemos qué significa, no sabemos qué es la conciencia tampoco. Entonces, no sabemos definirla bien, apuntarlo. Entonces, le voy a esquivar un poco la pregunta, pero creo que cualquier tipo de educación o de orientación de vida debería estar a eh, tratar de que la sociedad sea mejor, tratar de ser una mejor persona y tratar de entender mejor la realidad en pos de impactar bien o de no generar más sufrimiento a la realidad. Como si puedes aliviar el sufrimiento, mejor. ¿Qué más te puedo decir sobre eso? También tengo una crítica con las universidades sobre en pos de qué vas a la universidad. Porque si es en pos de tener un título que te va a dar más plata, ya están fallando en eso. Porque hay pendejitos que, disculpa la palabra, es una presentación, disculpa. Hay niños que con 15 años hacen contenido, se vuelven famosos y empiezan a hacer plata desde muy chicos. O hay gente que pone, por saber dónde invertir, hace un montón de plata. Entonces, esa educación financiera también está faltando en las universidades. Pero Coincido bueno, plenamente. ¿en pos de qué estamos educándonos en la universidad? Entonces, creo que podés buscar la verdad, lo bello, lo bueno y lo verdadero por fuera de la universidad también. Pero la universidad debería estar enmarcada en la búsqueda de lo real, a mi entender. Bueno, creo que coincido en muchas de las cosas que dijiste. Creo que hace mucha falta de educación financiera en las universidades. Eh, Creo también que la universidad y la academia tiene un valor social que no pasa por lo económico. Eh, Creo que para un padre, cuando un hijo termina una carrera universitaria, es uno de los momentos más gratos de su vida y eso tiene un valor emocional, espiritual, que por ahí
no tiene que ver con lo económico. E incluso creo que mi vocación docente pasa por transmitir las cosas que modestamente he aprendido, que no son tantas. Eh, pero bueno, creo que para mí es más eso que intentar un rédito económico y si bien bueno, puede ser grato el prestigio y puede ser grato por ahí nada, el reconocimiento institucional de una institución importante y seria y bueno, de la que he aprendido mucho, ¿no? Pero bueno, agradecerte, Ignacio, por tu tiempo. No sé si yo te entrevisté a vos o me entrevistaste a mí, pero bueno, la idea era transmitir una clase diferente fuera del aula, más charlada, en un plano de horizontalidad. Y nada, creo que de esto se pueden extraer cuestiones valiosas para todas las ramas del derecho. Por ahí capaz que esta tenía que ser una clase de una materia de abogacía. Yo creo que hay que partir de las bases. Entonces hay cosas que no son recepcionadas en la universidad, que sí deberían, eh, porque creo que pueden ser buenas, modestamente creo que pueden ser buenas para todos, pero estoy abierto a que alguien me diga no, estás equivocado. Así que bueno, gracias Ignacio por tu tiempo. Hermano, ¿querés que chequee el tiempo y vemos? ¿Querés saber cuánto hablamos? ¿Cuánto? 22 minutos. Perfecto. Vamos a ver cómo lo cortamos. Eh, Hice todo lo posible para ser breve. Ya está. Bueno, pero ya que estamos acá, hagamos ese cierre con... Hablamos de la descentralización. Yo te propuse esto de buscar lo verdadero en pos de la aplicación, más allá de... Porque si no... Tiene una bomba jurídica. Para ¿vos creés que existe la posibilidad que un código de programación sea la ley? ¿Que un código de programación sea justo y que eso sea más justo que los sistemas tradicionales de justicia? es que creo que es interesante, como si la IA va a ser juez de alguna manera en algún futuro. Es interesante. Bueno, vos sabés que de eso escribió hace mucho tiempo el doctor Caferata Nores, el juez robot. Digo, no puede estar escribiendo estas cosas y hoy lo leo con los ojos de hoy y digo, qué adelantado el doctor. Pero bueno, súper interesante. No existe, no estaba ChatGPT ni nada de esto cuando se habla de eso. Perdón que te interrumpí. Es loco, porque en tal caso, la contra es que no nos gusta que no haya una humanidad. Como creemos que el hecho de que haya un ser humano atrás va a poder entender ciertas cosas sensibles de lo que implica ser humano. El pro es que es completamente imparcial. Entonces, tenés tu pro y tu contra. Pero de alguna manera esto que estamos hablando de la descentralización, creo que el punto de centralización, si me decís una red social descentralizada, creo que el punto de centralización es estamos todos de acuerdo con las leyes. Todos jugamos dentro de esta ley. Entonces, eso es lo que nos une. Creo que no existe tal cosa como la descentralización absoluta porque llegas al anarquismo y si cada uno puede comportarse como quiere y no hay nada superior a nosotros, no tenemos una comunidad. Tenemos un conjunto de individualidades, pero ¿qué hace que sea un conjunto? ¿Qué nos une? Mira, ahí me surge también transmitirte otra cosa valiosa que es que el hecho de que por ahí lo que es muy seguro en código tiene vulnerabilidades en el mundo real. O sea, es decir, no sé, un acto de violencia física puede repercutir en tu situación digital. Eh, no sé si me explico lo que estoy diciendo, pero eh, a ver, la debilidad de lo digital a veces no pasa por el mundo digital, sino por las propias problemáticas que puede tener el mundo tradicional. No están tan desligados y tan desconectados. No entiendo el punto, pero dame un ejemplo. Un ejemplo concreto, hace relativamente poco secuestraron y mataron a un inversionista ucraniano para obtener sus criptoactivos. Y bueno, digamos, toda la seguridad digital cae en una brecha humana y social. Buen ejemplo, Álvaro. Te fuiste muy oscuro muy rápido, pero sí, buen No lo ejemplo. quería decir tan No, explícitamente, súper bien. pero no lo quería decir así tan explícitamente, pero esa era la situación en la que estaba pensando. Bueno, que por ahí pasamos tanto tiempo en el mundo digital que nos olvidamos de qué está hecha la realidad. Como 100% existe una realidad digital que está pegada a la realidad física, pero nuestra naturaleza está en este mundo de lo humano, del 3D, de la geografía, el mundo físico. Entonces, la realidad digital existe y es real, pero nuestra base es esta. Entonces es extraño ver cómo coordinarlo a eso y cómo integrarlo a nuestra vida
sin perder de vista de, che, este es el mundo real. Como la Matrix, ¿viste? Como podés pensar de que está la posibilidad de vivir únicamente en términos digitales, pero si no estás vivo no podés acceder a tu Instagram, no podés postear si no estás vivo. Entonces, a menos que sea un bot y ahí tenés la teoría del internet muerto y ya nos fuimos. Yo creo que juega y que hay gradaciones, ¿no? Porque vos, por ejemplo, me decías, para mí es valioso esto de entrevistar a la gente en persona, pero bueno, también lo estás compartiendo en las redes, ¿no? Y también, o sea, es valioso, es valioso las redes, es valioso el humano, es valioso todo, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Sí, podés tener, pero volviendo a tu punto, podés tener 20 contraseñas para acceder a tus criptoactivos, pero si no tenés 20 guardaespaldas que te cuiden el culo, estás de igual manera, estás sensible lo mismo, estás vulnerable lo mismo. Entonces, creo que va de eso, como hay una realidad también acá afuera. Creo que a eso estaba apuntando el ejemplo que tiraste. Eh, pero sí, se viene muy rápido. También estuvimos hablando de esto del cambio tecnológico y no solamente está yendo muy rápido, sino que está acelerando el ritmo de rapidez al cual va, ¿me entendés? Creo que la mayoría de las personas no entiende ese punto, como, sí, bueno, hubo muchas revoluciones y vino el internet, y vinieron los celulares, y vinieron las redes sociales. Sí, y sigue, pero está yendo cada vez más rápido. Entonces es muy importante el poder adaptarte rápido y prestarle atención al cambio que se viene. Y va a llegar un punto en el cual no vamos a poder estar tan rápido, pero ¿cómo lo ves? También mira, esto lo leí también hace relativamente poco y me dejó pensando, ¿no? Porque bueno, uno por ahí intenta estar en la punta de la innovación con el tema de la inteligencia artificial. Había un planteo sobre lo que se está invirtiendo y lo que se está gastando en inteligencia artificial y los usos que se le están dando que por ahí, no sé, son para hacer un ensayo o para hacer una canción o para hacer una Photoshop, que por ahí en el estado actual no está claro que justifiquen la inversión que se está haciendo en esa tecnología con el valor que agregan las cosas que se están haciendo con su uso práctico. Vamos a decir, por ahí medio insostenible, medio te, te lleva a 2008-2009, medio de un escenario de burbuja y de las .com, que no sé si no sé si estamos así o si, bueno, efectivamente esto va a ser tan revolucionario como promete. Pero bueno, me gustó esa otra cara de decir, che, y esto, toda la plata que se está poniendo acá, ¿efectivamente va a aportar el valor que promete o no? Bueno, no sé, el tiempo dirá, ¿no? ¿Te puedo tirar mi objeción a ese argumento? Tengo un par. La primera es, todos los gobiernos del mundo, los principales gobiernos, como decir China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y muchos otros, están endeudados a más del 100% del PBI. Eso significa la deuda o los intereses de la deuda está creciendo más rápido de lo que está creciendo el PBI para repagar la deuda. Entonces ya la deuda prácticamente es impagable. Lo que está pasando es la fuerza laboral se está achicando porque los baby boomers, que fue la generación más grande, está envejeciendo. Entonces cada vez envejece más gente, cada vez se jubila más gente y está entrando menos gente a la fuerza laboral. Y el cambio de productividad no es lo suficientemente grande para revertir ese cambio. Entonces, el crecimiento del PBI que se está teniendo es menor al interés de la deuda. Necesitamos encontrar una forma en la cual subir la productividad para no defaultear en todas las deudas de los gobiernos y que sea una gran depresión corte 1929. ¿Entendés? Como se funde el sistema mundial. Esa es la consecuencia. Entonces, en pos de eso, creo que la inteligencia artificial te promete hacer más eficientes las cosas. Con más la robótica, tenés seres humanos infinitos. Y en términos digitales, tenés seres humanos infinitos. Más allá de este problema de, necesito 2 minutos, esto de la inmigración, de que hay en Estados Unidos y en la Unión Europea está este problema de la inmigración, de que vienen por nuestros trabajos. Está mucho la discusión en ese punto, más que se vienen infinitos seres humanos digitales e infinitos robots que van a quitar tu trabajo. Entonces, tenés ese problema. Y al mismo tiempo tenés esta guerra fría que ya empezó y esta carrera nuclear 2.0 sobre la inteligencia artificial. Tenés China versus Estados Unidos, a ver quién es el que la tiene más grande. Entonces, en ese sentido, hay un incentivo para estar avanzado en términos armamentísticos y términos de defensa y de guerra. Entonces, tenés todos los incentivos para poner toda la plata, devaluar la moneda lo más rápido posible en pos de ganar este último invento. Es la última invención. Yo ahí quiero volver también
un poco a una de las cosas que creo que hay que trabajar, que es que hay que trabajar muchísimo las soft skills, porque vos, por ejemplo, hoy podés tener sistemas de traducción simultánea en todos los idiomas que vos quieras, pero cuando vos vas a un lugar a hacer networking o a conocer con gente o a buscar oportunidades, eh, creo que nada te quita el componente humano, ¿no? No sé, manejar un segundo idioma, tener una buena forma de expresión. Creo que esas cosas en este escenario difícil bueno, que cada vez se hace más probable, creo que esas cosas van a ser muy valiosas y creo que eso por ahí no se trabaja del todo bien en las universidades. Quería aportarte eso nomás, pero bueno, es un punto, me parece, central. Y creo que se da mucho en las personas de éxito, que las personas de éxito son colaborativas. O sea, eso es impresionante decir, che, esta persona, ¿por qué le va bien? Porque es una persona que ayuda, que colabora, que está a tu disposición para ver qué es lo que te hace falta y bueno, es una cuestión energética para mí, bueno, está buena. Sobre lo colaborativo, 100% de acuerdo. Sobre las habilidades blandas, esto de lo humano y de la comunicación, creo que 100% y creo que es, no solamente lo digo para afuera, sino que estoy apostando mi futuro económico en eso, justamente. Creo que la forma en la cual te podés blindar de mejor manera, a mi entender, la mejor apuesta para hacer ahora es hacerte conocido en redes sociales y que la gente te quiera por quién sos vos. Porque si estás aportando algo que es reemplazable por una máquina, lo va a hacer una máquina. Porque la máquina es más barata que vos, es más rápida que vos, no necesita dormir, no se queja con recursos humanos, entonces vas a ser reemplazado. En absolutamente todos los trabajos que no impliquen que la gente te quiera por quién sos. Va a ser progresivo, ¿sí? Van a quedar quizá un 10%, pero la gran mayoría van a desaparecer y van a desaparecer más rápido de lo que cual podemos prever. Quizás estoy siendo muy fatalista, pero me parece que es mejor empezar a prepararse para eso. Mi apuesta, y lo estoy poniendo en práctica, como no estoy diciendo una cosa y haciendo otra cosa, Sí, sí. Hay coherencia. tal Coherencia cual. es lo que estaba haciendo. Mi apuesta es que la mejor forma de blindarte es que la gente te conozca y te quiera por quién sos vos. Porque una inteligencia artificial podría comunicar mis ideas mucho más claro, mucho más eficiente en tiempo, pero no se haría un humano diciéndolas. Entonces, si hay alguien que quiere escuchar mi perspectiva de cómo yo lo estoy viviendo, eso me hace irreemplazable, porque están buscando la verdad según cómo yo la veo, no el mejor argumento que yo haría hecho por una inteligencia artificial. Ta- Para mí, bueno, ahí está buenísimo que hay un principio que es de una ley modelo UNCITRAL, que es el principio de neutralidad tecnológica, eh, que las cosas no son ni buenas ni malas, ¿no? Porque esto que estás diciendo vos es el tema de tu reputación, ¿no? O sea, tu reputación te da valor. Y ahí no quiero entrar, pero lo escuchaba también el otro día a un empresario argentino hablar de esto, el tema de la identidad digital. Sí, che, la identidad digital puede ser una herramienta súper potenciadora porque va a ser lo que va a demostrar tu valor reputacional a la sociedad, o puede ser una herramienta de opresión terrible, depende en manos de quién caiga. Eh, lo mismo con el tema del trabajo, ¿no? Así es, che, la inteligencia artificial supongamos que lleva a cabo todas nuestras actividades. Bueno, qué hacemos con el tiempo libre que vamos a tener, si eso va a ser bueno o malo, y que eso creo que va a depender de cada uno. Digamos, en definitiva, ¿a quién no le gustaría trabajar un poquito menos? Pero bueno, eh, hay, no sé, como te decía, no sé si hay una verdad absoluta o si hay verdades parciales, cada cosa tiene distintas maneras de pensarlas. Es interesante para mí y irónico y Elon Musk constantemente repite de que el universo está optimizado para que las cosas sean chistosas y me parece muy chistoso que vayamos a alcanzar la utopía comunista a través de un capitalismo salvaje y al mismo tiempo aplaudirlo a Marx de que apuntó a una realidad, la conclusión es terriblemente errada, pero la realidad de que los recursos se acumulan en pocas manos, que es el principio de Pareto, 100% de acuerdo y 100% real. El dueño de la inteligencia artificial más poderosa acumula
todo el potencial económico. Y lo podés ver como, quizás no es la única manera de hacerlo, pero si tenés una máquina que puede automatizar trades, ¿cómo se dice eso? Como operaciones en pos de ganar plata en el mercado, o que sabe hacer una alocación de recursos más eficiente que cualquier otro, gana todo el potencial económico. Entonces todo se acumula, es como el Monopoly. El Monopoly, el estanciero, Y gana, es real. eh, gana la mejor máquina también, ¿no? O sea, a Por ver, eso. esto antes de la inteligencia artificial, digamos, en los grandes operadores del mercado, la toma de posiciones se hacen en milésimas de segundos y quien demora menos milésimas de segundos es el que gana. Eh, Esto lejos de todos nosotros retail, ¿no? Eh, pero bueno, son parte de las reglas de la realidad. Otra buena data para tener siempre en mente cuando quieras invertir es, estás compitiendo con máquinas que tienen atrás trillones de dólares. Entonces, vos decís, bueno, voy a comprar y es un mercado abierto. Sí, es un mercado abierto, pero estás compitiendo contra, ¿cómo se dice? Asset managers, contra BlackRock. Estás compitiendo con empresas que lo que hacen es hacer dinero, literalmente. Eso es su negocio. Entonces, tener cierta modestia al entrar. Mira, sí, también, bueno, nos fuimos por las finanzas, yo no soy asesor financiero, pero bueno, más o menos de lo que he curioseado, eso no me acuerdo del autor, pero también alguna vez leí que había una ventaja del retail, de que el retail tiene como acceso antes a la información. Y eso es, creo que... Y algo por lo menos para mí con Bitcoin algo de eso se vio hasta acá, porque es como que al principio era algo muy de nicho, algo de que la política no estaba enterada, las instituciones no estaban enteradas, y, bueno, es esto de que al principio es una revolución que pasa desde las bases, es algo que viene a cambiar el sistema, hasta que el sistema lo asimila, lo integra, y lo que era una revolución pasa a ser parte del statu quo, ¿no? Y lo que primeramente venía a cambiar el sistema, termina integrando el sistema. Eh, Creo que es eso. O sea, sí, ¿cuál es el nuevo patrón monetario global? Quizás surgió de algo de que venía a modificarlo o a destruirlo. Creo que es un caballo de Troya de igual manera. Como esto de V de venganza, de nada puede tener una idea a la cual le llegó su tiempo. Creo que es por ahí. Bueno, yo eso particularmente le escuchaba decir al creador de la Bitcoin, decir, che, esto independientemente de si se va a cero, ya me cambió el chip. O sea, ya me cambió la filosofía. Que tiene que ver con los conceptos de éxito que tenemos y con los conceptos de fracaso. Es decir, che, suponete que una tecnología no logra el objetivo que tenía. Una tecnología moralmente buena no logra el objetivo que tenía. Pero ya despertó y ya generó conciencia en mucha gente que quizás lo logra. O sea, así que bueno. Lo voy a tirar de los pelos a un ejemplo. Jesús. El chabón se murió a los 33 años. No hay mucho éxito en morir a los 33 años crucificado. Como no fue rico, no tenía la esposa más hot de... ¿Qué? Jerusalén, no sé, de donde sea que vivía Jesús. Entonces, ¿qué es éxito? Y creo que al punto que estás llegando es, más allá de hacer rico a las personas que invierten en Bitcoin, el éxito ya de entrada está cambiando la idea de cómo podría ser la vida, de cómo podríamos organizarnos como sociedad, de cómo podría ser un nuevo sistema financiero. Entonces ya el éxito va en que cada día más personas están reconsiderando si hay otra forma. Nadie lo adopta al toque y siempre está esa escala, viste, de los principales o los que adoptan primero la tecnología y después se va haciendo más mainstream, más parte del status quo, entonces lleva su tiempo, pero de a poquito cada día, y es más, hay una comparación que no es no es precisa quizás, pero es lo mejor que tenemos, que es las direcciones de IP comparadas con las billeteras de criptomonedas año a año, entonces eso podés derivar el crecimiento, el ritmo de crecimiento del Internet y el ritmo de crecimiento y de adopción de las criptomonedas. Y va incluso más rápido que el Internet. Podemos pensar que hoy estamos en Internet año 96, Internet año 2000, póngale. Pero acá 10 años, Internet 2010, ya es otra cosa.
Entonces creo que estamos yendo para allá. Creo que estamos bien encaminados. Y al mismo tiempo, creo que es una salida y es una balsa para salvarte económicamente. Porque todos los gobiernos están devaluando sus monedas en pos de repagar las deudas que son impagables. Que es la única forma de que no... Es la mejor forma para seguir adelante, por más que no me parezca que sea útil o moralmente correcto devaluar la moneda. ¿Cuál es la otra solución? ¿Defaultear todas las deudas y que colapse el sistema? ¿Crees que esta tecnología puede fallar? Quizás soy muy ingenuo, soy muy totalitarista, pero creo que no puede fallar la tecnología por la idea y lo único que tengo miedo o que me parece una preocupación es si aparece Satoshi Nakamoto y en realidad tiene control de ese millón de tokens de Bitcoin y los tira al mercado. Eso podría causar un colapso de precio, pero ya la tecnología no la encuentro fallas. El problema que tenemos dentro de un par de años, y no son tantos años, es las computadoras cuánticas. Una vez que ya desbloqueamos otro entendimiento de la realidad física, yo ya no sé cómo seguimos. ¿Me entendés? Como ya no sé, porque no es solamente se rompe la blockchain y se rompe Bitcoin, se rompe cualquier tipo de encriptación de los bancos, se rompe la sociedad si no tenemos un sistema bancario. Entonces, ¿cómo evitamos que la sociedad colapse una vez que inventamos una computadora cuántica que se pueda usar? Ese es un problema al cual no tengo respuesta y es como, bueno, te dan ganas de ser un prepper, ¿viste? Como de tener tu búnker, de tener tus latas de comida para un año, como, ¿qué hacemos si pasa eso? Y ahí ya no tengo respuesta y se me queman todos los libros. ¿Cómo lo ves vos ahí, hermano? No, bueno, es difícil por ahí, también creo, eh, com- competir, ¿no? O sea, generar defensas tecnológicas, ¿no? Yo creo que porque hoy las armas de hoy son armas digitales y competencias técnicas. Y bueno, obviamente que no son fáciles de adquirir. Creo que se están desarrollando eh, billeteras con defensas cuánticas. Bueno, incluso Vitalik Buterin el otro día en DevConnect hablaba de eso, bueno, de ver cómo se puede poner freno a ese potencial problema en blockchain. Pero bueno, tiempo dirá. Quedar pendiente para ver si lo podemos resolver. Ale, tenemos que cerrar, amigo. Me está esperando mi próximo entrevistado. Eh, Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, en caso de que quieras ser encontrado por alguna razón. Este es el momento. No, nada. ¿Todo O sea, bien? todo bien, todo bien. No. Tenemos que ponerle play a esas redes, carajo. A ver qué. ¿Querés dar tus redes o no? Para que te encuentren. Bueno, Ale Zarramea en Instagram, o Alejandro Zarramea en LinkedIn, no es tan eh, común el apellido, así que quieras seguirme, más que invitado. Bien ahí. Ale, gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo, gracias por venir a hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias.